cuando dijo colombianos, y entonces se refería a todos nosotros, colombianos, venezolanos, panameños, hoy también, pero especialmente Colombia, Venezuela hoy, hijas del mismo padre, de la misma cuna. Todos debéis, dijo, todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Has venido aquí, como siempre, te recibimos con júbilo, a trabajar por el bien inestimable de la unión. Nos honra tu visita, honra al pueblo colombiano, honra al espíritu fraterno de nuestros pueblos, y creo que cualquier cosa, muchas cosas pudieran decirse de esta reunión de hoy, pero queda reflejado algo contundente. Creo que es el más grande desde mi punto de vista, o uno de los más grandes mensajes que desde Caracas, en esta reunión, lanzamos al mundo. Surge al mundo sin necesidad de lanzarlo, surge, brota solo el mensaje. Nada ni nadie, por más delicado que sea el tema, por más tormentoso que sea o parezca ser un incidente, nada ni nadie podrá alterar la irrevocable voluntad conjunta, no solo de nosotros dos, que somos sencillamente hombres rodeados de circunstancias, más allá de nosotros dos, la más profunda voluntad, inquebrantable voluntad de nuestros pueblos, dos pueblos que en el fondo son el mismo pueblo, de luchar por el bien inestimable de la unión. Por eso nos sentimos tan optimistas, tan llenos de afecto, tan agradecidos por tu gesto. Apenas se está levantando Álvaro del reposo y como lo prometió, lo primero que ha hecho es, a pesar de todos los problemas y las tragedias compartidas de las inundaciones allá y acá, el dolor de nuestros pueblos en la frontera por estos inviernos y huracanes extraños y tempestades extrañas de estos meses de febrero, pues ha venido a Venezuela a conversar, a revisar como hemos revisado todos los temas que hemos venido trabajando en los últimos años, que hemos tenido la oportunidad de compartir estas funciones al frente de nuestros pueblos, de revisar los acuerdos políticos de cooperación en la lucha contra diversas amenazas, contra diversos fenómenos, la violencia, el terrorismo, el narcotráfico. Queremos paz aquí. Quieren paz en Colombia, queremos paz todos. Escenario provechoso para la integración plena. Hemos revisado los acuerdos económicos, de cooperación económica, comercial. Hemos revisado problemas que se fueron generando en las últimas semanas por el acontecimiento que ya todos sabemos y del cual hemos decidido dar vuelta a la página para ajustar las cosas que se pudieron haber aflojado, acelerar las cosas o los convenios que se pudieron haber retardado o haber frenado, aclarar las cosas que han podido enturbiarse para continuar juntos, pero de verdad juntos, en la construcción del destino común. Deben saber los pueblos de Colombia y de Venezuela. Deben saber los empresarios de Colombia y de Venezuela. Deben saber todos los colombianos, las colombianas, los venezolanos, las venezolanas, que a pesar de que desde hace ya bastantes días dimos por superado aquel incidente, sin embargo, a raíz de esta tan fructífera conversación en la cual han participado nuestros cancilleres, y luego invitamos al vicepresidente José Vicente Rangel, quiso el presidente Uribe, me lo ha pedido que José Vicente nos acompañara, y le invitamos y nos ha acompañado, y se sumó al debate de algunos temas. Después de esa revisión,
la marcha constructiva, la marcha unitaria que hemos venido impulsando Colombia y Venezuela, los dos gobiernos, los dos pueblos, los sectores empresariales, sigue su camino. Además, el presidente Álvaro Uribe me ha traído un buen libro, cuyo título no recuerdo, él ya lo dirá, de un autor que él conoce muy bien, y que es un buen libro muy oportuno para fortalecer una creencia que siempre hemos manejado nosotros. Como dicen los chinos, la palabra crisis en chino se dice wei hi, que significa crisis y oportunidad. Cada incidente, y es una decisión que hemos tomado. Así que si alguien estuviera en alguna parte interesado en perturbarnos y hace algo para tratar de perturbar nuestras relaciones, lo que va a conseguir es lo contrario. Lo que va a conseguir es la voluntad sin límites de dos hombres, de dos presidentes, de dos gobiernos y de dos pueblos, de sobreponerse a las adversidades, a los incidentes para fortalecer la estrategia unitaria, el esfuerzo unitario. Por eso y por muchas otras cosas, Álvaro, presidente y amigo, bienvenido a Venezuela, y estas palabras mías las recojo del alma del pueblo venezolano, porque como hemos dicho, nosotros amamos a Colombia y la sentimos como una verdadera hermana. Y compartimos, alguien dijo en Colombia que Venezuela y Venezuela son como dos hermanas siamesas. Y en efecto es así. El destino de ustedes está profundamente unido a nuestro destino y viceversa. Es, en fin, el mismo origen, el mismo camino y el mismo destino. Presidente, sea usted bienvenido. Compatriotas de Colombia, sean ustedes siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. A esta conferencia de prensa asisten 51 medios de comunicación social. Iniciamos entonces el ciclo de preguntas y respuestas. La primera pregunta la formula Erika Fontalvo, del canal Caracol de Colombia. Señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Creo que hay un lapsus. El presidente Uribe iba a decir algunas palabras. Sí, antes de... Perdóname. Sí. Perdón. Sí. Bueno, quiero de corazón agradecer al presidente Chávez, al vicepresidente Rangel, al canciller, a todo el gobierno, a nuestros embajadores, esta magnífica reunión. Muchas gracias, presidente, por la calidez, por su hospitalidad, por su receptividad. Ha sido una reunión muy constructiva. No veía la hora de venir jalonado por una angustia. El diálogo entre los hermanos hay que mantenerlo, profundizarlo todos los días. Esos puentes de comunicación todos los días hay que consolidarlos más y más. Mi gratitud infinita a usted, presidente, por esta fraternidad, por esta calidez, por esta muestra de hermandad. Esta mañana, cuando subíamos del aeropuerto, que usted detuvo la caravana unos momentos y me estuvo mostrando las obras que se están haciendo en los cerros, los riesgos de deslizamientos, de desgarres de la montaña, algunas viviendas allí ubicadas en zonas de riesgo, los programas de reforestación, etcétera. Me parecía que definitivamente somos igualitos y tenemos las mismas dificultades y no las superamos sino en la medida que nos unamos más y más. El Libertador solía decir que de cada dificultad había que sacar una trinchera de victoria. Y hay un autor que es el profesor Sander, que es músico y profesor de negociación, que escribió un libro que se llama El arte de la posibilidad, hacer de cada dificultad una posibilidad. Entonces, motivado por la frase del Libertador, que había tenido oportunidad de comentarla con el presidente Chávez, le traje ese libro del profesor Sander. Bellísimo libro, El arte de la posibilidad. Así, amigos periodistas, que
cuando tengan alguna dificultad con la mamá, con el papá, con el hermano, con la novia, con el novio, con el tío, saquen inmediatamente ese librito y recuerden la frase del Libertador. Hay que hacer de cada dificultad una trinchera y construir una buena oportunidad. Además, no quedaría mal si no confieso lo siguiente: un compatriota, amante como el que más de la hermandad de nuestros dos pueblos, me hizo llegar la semana pasada unos manuscritos del Libertador en fotocopia. Me dijo: hombre, le encarezco que se los lleve al presidente Chávez. Entonces, él me mandó las carticas y yo dije, me las mandó en una bolsa de plástico. Y bueno, lo importante es el contenido. Las puse en una cajita de madera bonita, ¿no? Hecha allá. Y le traje esas cartas del Libertador, bellísimas como todas las del Libertador. De nuevo, presidente Chávez, mil gracias a usted, al señor vicepresidente y a todo su equipo. Y un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Venezuela. Erika Fontalvo, del canal Caracol de Colombia, hace la primera pregunta. Gracias, señores presidentes. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes lo han dicho todo. Colombia y Venezuela son sin lugar a dudas países hermanos por toda la historia que tenemos en común, por las economías que trabajan precisamente para lograr, por supuesto, avances importantes en los temas sociales, en los temas políticos. Sin embargo, hemos tenido algunas diferencias. En este momento Colombia afronta un gran desafío que es precisamente la lucha contra el terrorismo. Somos pueblos soberanos, pero hemos tenido algunas diferencias frente a este particular. Yo quisiera saber, tras este encuentro tan cordial y tan ameno entre ustedes, ¿cuál es la posición de cada uno? ¿Cuál es el concepto que cada uno de los dos gobiernos maneja frente al tema de lucha contra el terrorismo y soberanía? Gracias. Sí, a ver, Erika, lo primero en reconocer es que este desafío terrorista en Colombia, por supuesto, le engendra dificultad a nuestros vecinos y hermanos. Yo como presidente de Colombia no puedo desconocer eso. Segundo, es un problema largo, un problema colombiano, que con la ayuda de Dios tenemos que superar allá. Tercero, en el examen de los acontecimientos y de todo lo que han sido las relaciones a lo largo de estos 2 años y medio, y en la definición de cómo tenemos que trabajar a futuro, yo creo que hay una cosa muy positiva, que es el compromiso de que haya una comunicación más ágil entre nuestros ministros de Defensa, entre nuestros ministros del Interior, que cada caso lo examinen con prontitud, que en la medida que los presidentes y los ministros lo definan, se estimule una muchísimo más ágil comunicación permanente, por supuesto, entre los comandantes de policía, de ejército, de organismos de seguridad, que son competentes para proveer seguridad a nuestros dos pueblos. En los países democráticos, en los estados sometidos a la Constitución y a la ley, todo esto hay que adelantarlo con ajuste riguroso al ordenamiento jurídico. Y un precepto fundamental del ordenamiento jurídico es la cooperación dentro del respeto. Y la cooperación dentro del respeto, por supuesto, implica cooperar para que no se afecte la soberanía y respetar la soberanía. Gracias, presidente. Erika, en primer lugar,
Para nosotros el concepto soberanía, ¿saben?, es un concepto que debe ser reactivado, relanzado, porque, y hablo desde el punto de vista general, incluso mundial, y lo comentábamos hace unos días en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, algún presidente venezolano en funciones, o más bien expresidente, llegó a lanzar una frase, siendo jefe de Estado, llegó a decir aquí, cuando se cuestionaba desde sectores nacionales, diversos sectores, que las políticas que aplicaba aquel gobierno lesionaban la soberanía del país, llegó a decir aquel entonces presidente que eso era un concepto de modé del siglo XIX, que la globalización y el avance del mundo había dejado atrás ese concepto. Algo totalmente equivocado, absolutamente contrario a la existencia misma de una nación, de los pueblos. La soberanía es algo intrínseco a la existencia de un pueblo, de una nación, de un Estado. Y para eso están las constituciones de cada país, las leyes de cada país. Aún incluso en aquellos ámbitos como en Europa, donde se marcha de manera acelerada y en nuestro criterio hacia modelos superiores de integración, y creo que en estos días comienza a ser sometida a referéndum una propuesta de constitución europea. Aún allí, sin embargo, se conserva en esos estados nacionales el concepto y la praxis de la soberanía. Por eso creo que nosotros en América Latina debemos relanzar, rediscutir, darle nueva vida a ese viejo, pero tan útil, no solo concepto, sino praxis. Es una sana praxis la soberanía. Es una sana praxis. Y sobre todo entre pueblos hermanos, pueblos vecinos. Así que eso como un concepto general, soberanía, soberanía. Y sobre todo nosotros desde Venezuela, en los últimos tiempos, en estos años de entrada al siglo XXI, y cuando hemos visto cómo se atropella soberanía de pueblos enteros, se irrespeta desde centros de poder mundial el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, etcétera, pues con más razón hay que levantar y bien alto ese concepto y esa praxis, porque se basa en las leyes, en el derecho internacional, en el derecho, está en la historia de las leyes, en la ciencia histórica, en la ciencia jurídica, en la ciencia política. Decía Juan Jacobo Rousseau que entre el fuerte y el débil la libertad oprime y solo la ley libera. Eso es absolutamente cierto. Un mundo sin soberanía, Dios nos salve. La ley de la selva. Los más fuertes en libertad plena para meterse por todos lados, para invadir territorios, para aplicar su ley a los pueblos más débiles, más pobres, más pequeños. No, la soberanía es necesaria para la vida de los pueblos, para el desarrollo de las naciones. Eso de manera, tú me preguntas por soberanía, y de esa manera yo te respondo. Y el terrorismo, pues igual es un fenómeno muy antiguo, ¿saben? Muy antiguo. ¿Qué fue lo que pasó en estas tierras cuando llegaron las oleadas de conquistadores? Vivían los timotocuicas, los chibchas, los mayas, los aztecas, los caribes, los caracas, los cumanagotos, los virajaras, los incas, un poco más al sur, en paz vivían. Aquel acto fue un acto de terrorismo contra pueblos enteros. Estábamos recordando hace apenas, hoy es 15 de febrero,
El 12 de febrero, sábado, fue aquí en Venezuela la celebración del Día de la Juventud, Álvaro, en honor a los jóvenes venezolanos que dieron su vida en una batalla muy importante el año 1814, aquí mismo en La Victoria, al mando de un joven caraqueño llamado José Félix Rivas. José Félix Rivas era un gran revolucionario, usaba el gorro frigio, era primo hermano de Bolívar, se fue a la guerra, comandó a la juventud en la guerra y luego los españoles lo capturaron. ¿Y qué le hicieron? Terrorismo. Le cortaron la cabeza, la colocaron freída en aceite sobre una estaca a la puerta de Caracas, un brazo en el norte, otro brazo en el sur, le picaron las piernas y ahí lo exhibieron hasta que se secó, como escarmiento a los que se atrevieran a luchar contra el imperio. Así que tenemos aquí siglos de terrorismo. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo, cualquiera sea su rostro. Disfrácese como se disfrace, vístase como se vista. No tenemos nosotros distingo de ningún tipo. Esto no tiene ninguna relación con la ideología tal o la ideología cual. Hace poco el vicepresidente me comentaba, José Vicente, en una conversación que sostuvimos, bueno, esto de que en el mundo, ahora en estos últimos años, donde acciones terroristas horrorosas se han desatado, y habría que revisar las causas, además de luchar contra el efecto. Venezuela siempre ha pregonado la necesidad de revisar las causas del terrorismo y luchar contra ellas a nivel mundial. Pero me decía José Vicente, fíjese, presidente, que hay terrorismo bueno, es decir, para algunos hay terrorismo, una especie de terrorismo bueno y una especie de terrorismo malo. En algunos países del mundo condenan unos tipos de actos terroristas, pero otros no. Otros más bien parecieran ser aplaudidos, o al menos el silencio cómplice. Terrorismo es terrorismo, hable el idioma que hable. Repito, vístase como se vista y Venezuela, el pueblo venezolano, mi gobierno y las instituciones del Estado venezolano ratifican, no solo que no apoyan ni apoyarán acto terrorista alguno, sino que no permitirán. Y más allá, luchamos y lucharemos con toda nuestra fuerza, a través de la inteligencia, la contrainteligencia, los recursos con los que disponemos. Lamentablemente, pues no tenemos los recursos que otros países sí tienen y sin embargo hay países que tienen muchos recursos y les meten unos aviones terroristas a plena luz del día contra unas torres o contra la sede del poder militar en ese país. Vean ustedes cómo de vulnerable es el mundo ante el terrorismo. Pero Venezuela y mi gobierno ratifica, y especialmente ahora delante de ti, presidente y amigo, la decisión más irrevocable y contundente de luchar contra el terrorismo. De cualquier tipo, no hay distinción en ello. Muchas gracias. La segunda pregunta la formula María Espinosa, de Radio Caracas, Radio de Venezuela. Buenas tardes, presidentes. Quisiera saber, en principio, cómo lograron superar este incidente, si el gobierno de Venezuela pedía unas disculpas por parte del gobierno colombiano, públicamente no se hicieron, y el gobierno colombiano había entregado una lista de supuestos guerrilleros que estarían en territorio nacional y hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si los hay, si no los hay. Quisiera saber qué pasó con esas disculpas, qué pasó con esa lista, si existen los guerrilleros, si están guerrilleros en territorio nacional, y también quisiera saber si a partir de ahora ya comienzan a fluir normalmente las relaciones comerciales o si se va a esperar la instalación de la comisión de alto nivel. Son 2.216 kilómetros de frontera.
una frontera viva, una frontera intensa. Por supuesto, eso exige un manejo todos los días de todos los temas. ¿Cómo se superan los incidentes? Sobre el diálogo que maneje los temas todos los días, sobre esa buena voluntad. Incidentes con semejante frontera siempre los ha habido. Son inevitables, pero en la medida que haya esta buena voluntad, este acercamiento que empezamos a construir desde que inicié el gobierno, ya el presidente Chávez llevaba algún tiempo en ejercicio de su periodo, yo creo que se van superando dificultades, construyendo mejores caminos, evitando nuevas dificultades. Ya simplemente repetiría lo que se dijo. El propósito de que haya una comunicación más fluida, más ágil, en el nivel de los ministros de Defensa, de los ministros del Interior, en el nivel de, cuando ellos y los presidentes lo estimemos, de los comandantes de las fuerzas. Hay una palabra clave que hoy, de manera muy inteligente y generosa, el presidente Chávez la mencionó en muchísimas ocasiones, la palabra confianza. Entonces, aquí lo más importante, yo diría que no es la construcción de confianza, que la tenemos construida, sino la fertilización cotidiana de esa confianza. Presidente, mándale una razón a los guayú de la frontera, porque allá hay unos chavistas que yo tuve que ir a calmártelos. Gracias, presidente. Sí, yo también les mandé un mensaje a ellos. Son unos indígenas guajiros, ya el presidente se topó con ellos en Riohacha, me contaba, y yo le pedí al ministro de Energía que fuera por allá. Ellos tomaron la raya, lo que llaman tierra de nadie, ¿no? Que no es de nadie, por supuesto, es de ambos países, territorio común allí. Bueno, tienen trancada todavía el paso, aun cuando han flexibilizado un poco. Y lo último que mandaron a decir es que hasta que no nos reuniéramos y no vieran que nos dimos la mano, ellos no abrían paso. Bueno, vean ustedes, presidente, por favor. Aquí está. Aquí. No. Para que abran el paso totalmente. Claro, ellos flexibilizaron. Al fin, ese es uno de los temas que hemos estado revisando hoy. El impacto negativo que para ambos pueblos, sobre todo los pueblos fronterizos, tuvo el impasse ya superado. Ante la parte de tu pregunta sobre disculpas y todo esto, nosotros ya pasamos la página. El gobierno venezolano, y así lo declaró mi canciller, luego yo lo ratifiqué con el comunicado emitido por el gobierno de Colombia en su momento, respondido con otro comunicado nuestro, pues le dimos vuelta a la página. Así que, y más aún, con esta visita, queda sellado definitivamente la vuelta a la página. No vamos a mirar eso. Hemos venido a revisar, a reactivar y a avanzar, continuar avanzando, construyendo, como ya lo hemos dicho. Estuvimos revisando, decía, los impactos y quiero pedirle, por supuesto, por la parte venezolana, a todos los gobernadores de los estados fronterizos, desde el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con quien hablé ayer, por cierto, por teléfono, dado la situación de emergencia de las lluvias que ha afectado casi todo el país, el gobernador del estado Táchira, con quien mantengo contacto permanente, Ronald Blanco La Cruz, el gobernador del estado Apure, igual conversé con él,
hace pocos días, Jesús Aguilar Tegames, el gobernador del estado Amazonas, que personalmente se los pido, señores gobernadores, los alcaldes de los municipios fronterizos, el alcalde mayor del municipio Páez del estado Apure, allá en Guasdualito, frontera con Arauca, que se apersonen una vez más en los sitios, allá en El Paso, allá donde llaman La Raya, a conversar. Le pido a los comandantes de las guarniciones militares del Zulia, del Táchira y del Apure respectivamente, a los comandantes de los teatros de operaciones militares, que se apersonen una vez más con su liderazgo, a conversar con todos los oficiales, con todas las tropas, los guardias nacionales. Le pido a los funcionarios del Sistema Nacional Tributario, del CENIAT, de las aduanas, los líderes, los jefes, que se apersonen allá donde está el funcionariado que elabora todos los días, allí llenando formularios, revisando en las alcabalas los mecanismos de control, para que si todavía quedare alguna medida extraordinaria de incremento del registro, del control, producto del impasse plenamente superado, que terminemos de desactivar todo eso, para que la fluidez vuelva, el tránsito entre Cúcuta y el Arauca, por territorio venezolano, el tránsito, bueno, ahora se nos cayó el puente, se cayó el puente de allí de La Fría, se lo llevó la corriente, pero fíjense que el presidente de Colombia, quiero agradecer, no lo he hecho públicamente, ayer llegó un avión Hércules C-130 de Colombia, enviado por el gobierno, por el presidente, con varias toneladas de alimentos y de medicamentos para atender nuestras necesidades. Presidente, muchísimas gracias a nombre de nuestro pueblo y sobre todo de los miles de damnificados y de familiares. Están hoy pasando muchos problemas allá, sobre todo en la zona andina, aquí mismo en Vargas, ahí en Miranda, en el Zulia. Gracias, presidente, y a toda Colombia. Hoy ha sido más generoso el presidente y nos ha ofrecido, señor gobernador del Táchira, señor ministro de Infraestructura, que hemos estado acarreando puentes, todo puente. Menos mal que hemos estado aquí reconstruyendo cosas, presidente. Aquí había un taller de mantenimiento y fabricación de puentes que estaba desmantelado. Pues hace 4 o 5 años lo reactivamos, empezamos a recoger puentes viejos, sobre todo los puentes llamados de guerra, y los arreglamos y estamos enviando gandolas con puentes y puentes, porque más de 20 puentes, incluyendo uno de 400 metros, que nos afecta a ambos. Todo eso nos afecta a ambos, para el comercio entre los dos países y el comercio internacional, pero con todas las limitaciones que haya, producto de las crecientes de los ríos. Los carboneros, los transportistas de carbón de Colombia que pasan parte de su carga por Venezuela, tengan la seguridad que eso está reactivado, y pido, repito, a los funcionarios venezolanos que chequeen esto milimétricamente, hasta el más pequeño detalle. Y es allí donde queremos centrarnos, continuar a todo vapor. Hemos decidido hoy reactivar el proyecto, y esto es muy importante, del gasoducto Transguajiro. Continúa el proyecto, es de interés para todos. Ayer lo hablábamos con Lula, viendo el mapa. El gasoducto para traer gas del Caribe colombiano para la refinería de Paraguaná, y para luego, 5 o 6 años después, nosotros enviar gas hacia Colombia. El presidente Uribe nos ha insistido, y nosotros así lo hemos comunicado a varios gobiernos del mundo, entre ellos ayer a Lula, al gobierno de China, el importante proyecto de un poliducto que vaya desde la Guajira venezolana, colombiana, hasta el Pacífico colombiano, para llevar por allí productos de petróleo, derivados, gas, hacia el Pacífico. Es un proyecto estratégico que importa a todos en el mundo. Bueno, así que, ante tu pregunta, yo quería insistir en esto. Los proyectos continúan, y como ya decíamos, aquí está el libro, mira, El arte de lo posible. Gracias, presidente. La última vez me trajo un libro también amarillo, por cierto, de tapa amarilla. Un libro muy bueno,
Bueno, qué maravilloso libro el de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Me lo leí completo, presidente. Me quitó el sueño durante una semana porque hasta que no lo terminé, no dormí tranquilo. Hasta las 4 de la mañana seguía leyendo Macondo y entendí mejor al coronel Aureliano Buendía y sus pescaditos de colores. No es lo mismo leer libro alguno a los 20 años y además como una tarea de la escuela que leerlo a los 50 años ya, con la madurez que uno va adquiriendo. ¡Qué maravilla! García Márquez, estoy seguro que este libro va a ser muy útil a la hora de revisar el arte de lo posible. Yo he aprovechado para recomendarle al presidente, no soy médico, le dije que no se tomara ninguna pastillita de estas hasta que sus médicos no la revisen, pero esta pastillita me las dio Fidel Castro. Y me han hecho mucho bien, ¿sí? Son cubanas. Yo le comentaba a Álvaro que a mí me dio también laberintitis en diciembre. En diciembre fuimos a La Habana, ¿tú te acuerdas, Ali, que tuve que suspender por un día? Los médicos, Álvaro es disciplinado, yo lo soy menos. Recuerdo que teníamos el viaje a La Habana para firmar un acuerdo comercial de integración y conmemorar los 10 años de nuestro primer encuentro allá. Y me dio un dolor de oído, pero muy fuerte, y un mareo del oído. Los médicos acá me dijeron que no me moviera, pero yo como soy terco, reposé un día y al día siguiente me sentí un poco mejor, agarré el avión y nos fuimos a La Habana. Mire, el cambio de presión. Ay, Dios mío. No le recomiendo a nadie que con algún pequeño daño en el oído se monte en un avión. Bueno, se puede montar si el avión no despega. Pero no vaya a levantar vuelo. No se lo recomiendo a nadie. Llegamos a La Habana y yo cumplí a media marcha la jornada. Tuvimos que suspender la cena. Terminé en el hospital y ya me hicieron no sé cuántas tomografías. Afortunadamente, para los que me quieren y los que no me quieren, que son algunos, les informo que no tengo nada. Tengo todo perfecto. Pero lo único es el oído, pues. Entonces Fidel, que tiene allá una clínica, mandó a buscar a sus médicos y fíjate lo mismo que te dijo la doctora. El estómago se comunica directo con el oído. Yo tenía una cosita en el estómago y era la causa. Entonces Fidel me mandó estas pastillas. Fidel me recetó, luego los médicos ratificaron la receta, una pastillita de estas diarias por 3 meses. Estoy como una pepa, con el oído y el estómago perfecto. Llévatela, pero no te la vayas a tomar todavía hasta que Fidel no te diga. Así que, claro, con razón Fidel ha llegado a 80 años y parece un muchacho, toma pastillas todos los días. PPG toma mucho. Esta, aclaro, no es PPG, ¿cómo se llama? Es para el laberinto. Uno se marea, uno se le va. El laberinto es la base del equilibrio. No parece que anduviera volando ahí. Bueno, pero volviendo a tomar el tema, termino con eso. Los temas de siempre. El gasoducto, la venta de combustible a Colombia también. Vamos a reactivarla. Ya está reactivada, pero estábamos afinando un mecanismo para frenar el contrabando y bueno, y para suministrar el combustible que los pueblos de Venezuela y de Colombia necesitan. Los compromisos entre PDVSA, los estudios entre PDVSA y Ecopetrol. Nosotros sabemos que en Colombia hay más petróleo del que están explotando. Queremos ayudar. Ayer hablábamos con Lula, hicimos ayer 26 convenios, Álvaro, te lo comentaba. 14 de ellos de petróleo y de gas. Toda esta parte de América del Sur, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Bueno, somos una potencia energética. Y ahí está Colombia. Colombia tiene gas, tiene petróleo. Vamos para constituir aquí el mayor polo energético del planeta Tierra. Está aquí. Tenemos el potencial. Vamos a hacerlo. Esta mañana estábamos viendo el mapa energético. Y nosotros queremos a través de PDVSA invertir en Colombia, porque ha faltado en los últimos años, seguramente en Colombia un poco más de recursos, ¿no? Para invertir, para explorar.
y elevar la producción de petróleo, de gas, de derivados en Colombia. Todos los temas, pues. Le informaba yo al presidente que ayer firmamos con Lula y empresarios del Brasil la conformación de una empresa de carbón. Colombia es una potencia en carbón, carbonífera. Venezuela está comenzando a explotar el carbón con mayor firmeza. Eso lo tenía PDVSA a un lado, marginado, abandonado, sin inversiones, sin tecnología. Ahora Corpo Zulia tiene Carbozulia. Se firmó un convenio para crear Carbo Suramérica. Hemos invitado a Colombia. Estoy seguro que el presidente Lula estará encantado de que Colombia pudiera incorporarse a Carbo Suramérica y los empresarios de Brasil, los empresarios de Colombia. Incluso el presidente Lula, que ayer hablamos de esta reunión de hoy, dejó una idea, al presidente Uribe le ha gustado mucho, de una reunión los tres. Así que vamos a reunirnos los tres, Dios mediante, el próximo mes de marzo, en algún punto, a trabajarlo trilateral, a revisar convenios trilaterales energéticos en petróleo, en carbón, el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, científico, tecnológico, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la batalla social. Álvaro, ayer acordamos, Lula y yo, hacer una próxima reunión con todos los ministros del área social para revisar las experiencias conjuntas. Eso que tú me decías de un impuesto que has creado o que está creándose en Colombia para la construcción de viviendas para los pobres. Aquí también estamos haciendo un gran esfuerzo. Me decía Álvaro que tiene 1,5 millones de viviendas de déficit. Yo le dije, estamos empatados, estamos igualitos. 1,5 millones de viviendas tenemos que construir aquí. No puede ser en 20 años. La gente está ahí viviendo en ranchos a la orilla de la barranca, como lo veía. Y me decía, se parece mucho a algunas partes de los Andes de Colombia. Es el mismo problema, la pobreza, la herencia, el fracaso del proyecto de Bolívar. Si hubiese tenido éxito Bolívar y todos los que le acompañaron allá y acá, nosotros hoy seríamos una potencia mundial, no tengo duda, con las riquezas que tenemos. Nos dividieron, nos pusieron a pelear y aquí estamos. Recordábamos hace poco, Álvaro, en Buenos Aires, con el presidente Kirchner, también firmando convenios de integración. Hemos integrado una empresa conjunta en ARSA y PDVSA y una televisora suramericana. Invitamos a Colombia también a que se sume a todas estas iniciativas. Siempre hemos contado con la comprensión y el apoyo de ustedes. Pues decíamos, recordando al general Perón, quien dijo, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Aquí está el siglo XXI. Ayer decía Lula, aquí mismo, en un discurso memorable, decía Lula que el siglo XIX fue el siglo de la Europa, que el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, que el siglo XXI debe ser el siglo de América Latina. La Unión Suramericana. Ese es el tema. Por encima de ese no hay más nada que nos perturbe. Estas cosas que ocurren, que ocurrieron ayer, que pudieran ocurrir en el futuro, pues las aclararemos conversando, dialogando y las aprovecharemos, como decía Bolívar, Álvaro Uribe Dixit, y el arte de lo posible, más bien para comprometernos aún más, como hoy lo hemos hecho. La tercera pregunta la formula Antonio José Caballero, Radio Cadena Nacional de Colombia. Utilización de la confianza en la alimentación de los canales de comunicación. La verdad es que si usted le pregunta a las nuevas generaciones qué quieren del mundo, quieren un mundo unido, en paz, en democracia, en justicia social, con buenos canales, utilizados a través de un diálogo muy constructivo, muy franco. Todas las dificultades se pueden superar. Diría yo que empeñados como estamos en sacar adelante esta Unión Suramericana, en sacar adelante esta Unión Latinoamericana, nosotros la hemos mirado como una posibilidad siempre dinámica. Cuando hace poco firmamos el Tratado CAN-Mercosur, no lo firmamos para quedarnos ahí. Lo firmamos para después buscar acuerdos con Centroamérica, con Canadá, con la Unión Europea. El presidente Chávez se refería a la importancia de acuerdos con China, etc. Cuando
yo digo que esos canales tienen que ser unos canales de comunicación dinámicos. Lo digo en el sentido que ese dinamismo de la comunicación constructiva tiene que llevar a superar las asperezas entre todos nuestros países, especialmente entre todos los países de esta América. Yo tengo confianza que con prudencia, con el aporte de todos, con canales de comunicación bien utilizados, fertilizados, se pueden superar estas declaraciones que se han dado entre los Estados Unidos y el gobierno del presidente Chávez. Confío en eso. El tema de la ubicación de terroristas, creo que la vida tiene que ser un proceso de permanente aprendizaje. Es muy importante que cada vez que alguno de los dos gobiernos tenga noticia de algo que puede poner a riesgo su ciudadanía y que se sucede en el territorio del país hermano, lo importante es la comunicación. Diría yo que necesitamos una mezcla de prudencia para no manejar el tema con sensacionalismo periodístico y de mucha agilidad en la comunicación. Diría yo que lo que requerimos es más comunicación y menos periodismo, más comunicación directa y menos comunicación mediática. Así vamos a proceder y estoy seguro que eso nos va a ayudar. Quiero agregar algo, presidente, a esa importante respuesta suya y tan clara. Nosotros hemos aprovechado la reunión tan positiva para, una vez más, expresar nuestro punto de vista y para ratificar nuestro compromiso con Colombia, con su gobierno representado por el presidente, por sus instituciones. Y aprovecho tu pregunta para ratificarlo al mundo entero. Porque ha habido desde hace años el interés manifiesto y expreso de algunos sectores aquí en Venezuela, allá en Colombia y más allá en otros lares, por hacer creer al mundo entero, hacer creer al pueblo colombiano, a sus instituciones, hacer creer al pueblo venezolano que Hugo Chávez tiene algún tipo de compromiso con factores violentos, ya no solo de Colombia, no, ahora en los últimos años eso se extendió a medio continente. En una ocasión, presidente, salió una caricatura cuando, comenzaron a buscar a Bin Laden. Apareció Bin Laden, está en Caracas y lo tiene Chávez escondido. Bueno, a mí se me acusó el 26 de febrero de 1995, dentro de pocos días se cumplirá una década del asalto a Cararabo. Una columna del Ejército de Liberación Nacional de Colombia atacó Cararabo y asesinó a 8 soldados venezolanos. Bueno, se me acusó a mí de haber comandado el ataque. Prensa, radio, televisión. Y el presidente de Colombia de entonces incluso mandó un informe para acá al doctor Caldera, presidente de Venezuela, diciéndole que sí, que había un teniente coronel Chávez que andaba haciendo guerrillas binacionales y tenía campos de entrenamiento y daban coordenadas incluso de los campos de entrenamiento y fechas de mis reuniones con un señor tal Rolando y no sé quién más que en mi vida he visto
unos fundos en Arauca y unos atos en Venezuela con coordenadas, campamentos guerrilleros donde Chávez andaba con unos fusiles que le dio Fidel Castro para armar la guerrilla gran colombiana y liberar y no sé qué más. Una cosa digna de una novela de García Márquez, al menos. Una película. Desde entonces yo cargo ese bacalao. Y dale, y dale, y dale. Y no tengo dudas que ese recurso es utilizado por quienes no desean nuestra amistad, por quienes no desean nuestra unidad. ¿No recuerdan ustedes acaso aquel episodio de un señor que se llama Serna Alzate, en pleno Bogotá? El seminarista le dicen. Ah, bueno. Ese caballero dice que él desertó de la FARC y trajo un video donde aparece al lado mío y al lado de Pastrana. Hasta me llevó un vaso con agua en una reunión en Bogotá. ¿Y qué dijo? Que él desertó de la FARC y que él estaba en ese video que fue transmitido al mundo por todos lados, con el circulito rojo que le ponen allí. Vean ustedes, y periodistas haciendo análisis. Esto demuestra que Chávez sí tiene un acuerdo secreto con la FARC. ¿Qué dijo Serna Alzate? Que él era mi escolta y que era parte de los acuerdos Chávez-Marulanda y que cada vez que yo iba a Colombia tenía escoltas de la FARC. Vaya usted a saber qué peliculón, qué culebrón. ¿Cuánto le pagarían a este hombre? Yo no sé. Ah, pero hay gente que cree eso. Es la estrategia de Goebbels. Repite una mentira tantas veces hasta que se convierta en verdad. Entonces ratifico ante tu pregunta y después de lo que ha dicho el compañero, el presidente Álvaro Uribe, nuestro país no es santuario de guerrilla, ni de terroristas, ni de narcotráfico. A nosotros nos ha matado gente la guerrilla. Hace poco nos mataron un subteniente, 4 soldados y una ingeniera de petróleo allá en Arapure. Allá fui yo. Pasé un día completo con los militares. Ordené medidas excepcionales, extraordinarias, refuerzos. Hasta mandé unos helicópteros de aquí de la Presidencia de la República, de aquí del Comando de la Fuerza Aérea. Y estamos instalando una base aerotáctica avanzada. Reforzamos y creamos 2 brigadas de cazadores. Hoy día Venezuela tiene el doble de tropas de las que había hace 6 años atrás, a lo largo de esa inmensa frontera. Hemos tomado una serie de iniciativas, de acciones de inteligencia. A nosotros nos ha matado gente en los paramilitares. Tropas venezolanas se han enfrentado a tiros y han dado de baja a guerrilleros, paramilitares en selvas, en montañas, muchas veces intransitables. Esa es la verdad. Ah, pero eso nunca se dice. Casi nadie lo dice. Tropas venezolanas han capturado guerrilleros. Algunos han sido enjuiciados aquí, otros han sido deportados a Colombia. Ahí está la lista y están los nombres. Igual paramilitares, igual narcotráfico. Nos han secuestrado a centenares de personas. Esa es la verdad. Pero ratifico, Venezuela no es, ni será jamás santuario, ni este gobierno permite ni permitirá la presencia. Ah, que pasó por aquí, o se vino aquí a vivir alguien y obtuvo unos documentos falsos, obtuvo la cédula venezolana porque presentó documentos falsos. Bueno, vayan a ver todos los colombianos que están en la frontera o aquí mismo en Caracas, agradecidos del gobierno venezolano, y no solo colombianos, ecuatorianos, bolivianos, pero son más los colombianos, son cientos de miles, que en estos últimos 5 años, por fin, después de 50 años algunos, después de 40 años algunos, después de 30 años algunos, que hasta nietos tienen nacidos aquí, nunca les dieron cédula venezolana, ahora la tienen, porque son hermanos nuestros, porque en nuestra Constitución incluso se prevé la doble nacionalidad. En reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo conjunto, incluso hoy, y con esto termino, querido amigo y compañeros, nosotros hoy, sabiendo que ese pueblo nuestro sufre
ahora los embates de las fuerzas de la naturaleza, tanto en Colombia como en Venezuela, muertos, heridos, miles de damnificados, miles de viviendas que se han perdido, de los sectores más pobres. Hemos decidido hoy trabajar conjuntamente con Protección Civil de Venezuela y, tú me dijiste, Prevención de Desastres de Colombia, en operaciones combinadas de atención a damnificados, a personas afectadas e incluso más. Hemos decidido crear un fondo binacional, un fondo de emergencia. Vamos a aportar algunos recursos para atender necesidades de ambos lados de la frontera. Es el mismo río, es la misma agua, es el mismo bosque, es el mismo pueblo, es el mismo dolor y sobre todo es el mismo amor. Aquí están las cartas de Bolívar. Gracias, presidente. Gracias, que me has recordado algo importante. Hemos decidido hoy además activar una serie de reuniones. Y la primera va a ser una visita que nuestro vicepresidente José Vicente Rangel va a hacer a Bogotá en los próximos días. Y a Medellín también. A Medellín también vas a ir. Te invita el presidente especialmente a Medellín. Fijen la fecha, rápido, lo más pronto posible. Luego los cancilleres se van a reunir. Va a ir a Bogotá el canciller Ali Rodríguez. De todos modos, quedamos en que antes de esos viajes, incluso de esos encuentros, a partir de hoy se reactivan, señores embajadores, todas las comisiones, todos los convenios que hemos firmado y que hemos conversado y que venimos impulsando, en lo político, en lo económico, en la seguridad, en lo social, etcétera. Y luego, nosotros tenemos previsto el encuentro en marzo, que seguramente será con Lula, en algún punto fronterizo, en alguna ciudad de Colombia, de Brasil o de Venezuela, para conversar todos estos temas y sobre todo la Unión Suramericana y algo importante, los proyectos trilaterales, para continuar afianzando la unidad suramericana, pero en este caso de nuestros tres países. ¿Ibas a decir algo más? Una pregunta, solo una pregunta. La quinta y última pregunta la formula Aldo Rodríguez de la agencia de noticias EFE. Buenas tardes. Yo quisiera que ustedes valoren la participación de algunos presidentes de América Latina, entre ellos el presidente Fidel Castro, entre ellos el mismo gobierno de Brasil, el presidente Toledo, que valoren la participación de estos presidentes en la solución de este conflicto, como dice el presidente Uribe, ante perspectiva que se puedan repetir. Y también quisiera saber qué se ha acordado con respecto al contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia, que era un asunto que se estaba discutiendo en los últimos días previos a la crisis. Gracias. Sí, tengo que repetirle el agradecimiento a la solidaridad que hemos recibido de tantos gobiernos para contribuir a esta hermandad, para que esta hermandad se fortalezca en las dificultades. El gobierno del presidente Toledo, en un ejercicio de encomiable responsabilidad en la presidencia de la Comunidad Andina, se preocupó muchísimo, ha ayudado muchísimo. Tuve la oportunidad de una reunión con el presidente Lula en Leticia. Él ayer se reunió con el presidente Chávez acá en Caracas. También hemos encontrado allí una gran solidaridad. Enumeraría otros gobiernos y quiero destacar el interés del gobierno de Cuba y del presidente Fidel Castro para ayudar a esta hermandad. En Colombia promovimos el año pasado una cooperativa Guayú, para que esa cooperativa, a través de un entendimiento con el gobierno de Venezuela, regularice el tema del combustible y nos ayude a evitar el contrabando. Queremos extender el modelo cooperativo al área de Cúcuta, donde están los pimpineros. Creo que esa es una gran manera, una manera efectiva de que sean sectores populares organizados en cooperativas los que legalmente comercialicen el combustible.
Eso ayuda a la legalización, ayuda a evitar el contrabando y ayuda al ingreso alternativo a estos sectores populares, como son los sectores Guayú en La Guajira y los sectores de Pimpineros en Cúcuta. Gracias, presidente. Y en primer lugar, la participación de un grupo de amigos, de gobiernos, para ayudar, ¿no? Para ayudar a buscar rápidamente, como lo conseguimos, el camino al diálogo, y apenas el primer diálogo ya todo bajó. Igual como ha valorado el presidente Uribe, yo valoro de alto interés las acciones del gobierno del Perú. Aquí recibimos al canciller, pasó por acá, luego fue por Bogotá, luego llamó al presidente Castro, Fidel, y me pidió que recibiera al canciller Felipe Pérez. Vino por aquí un día después. Luego también llamó Lula y vino Marco Aurelio García. Nos hablamos bastante. Llamó el presidente Lagos, que iba saliendo creo que a Asia, a Europa, a la India. Antes de irse llamó preocupado, y yo a todos les dije... Leonel, gracias por recordármelo. Leonel llamó aquí, llamó allá. Bueno, eso indica que tenemos bastantes amigos comunes. Y a todos estoy seguro que tú le dijiste algo parecido a lo que yo les dije. Tengan la seguridad que esto se va a arreglar. Buscaremos rápido una salida y la arreglaremos. Pero ellos ayudaron bastante. Breve pausa y luego seguimos.